Gracias por permitirme contar un poco quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Empiezo el por qué lo hacemos, porque nos apasiona. Y voy a agregar una frase que la que dijiste estuvo muy buena y yo aporto otra, que es que los niños que nos juegan no son niños, los adultos que nos juegan perdieron al niño que todos llevamos adentro. Voy a contarles un poquito la dinámica de la presentación, contarles un poquito cómo es la historia de Rival, donde arranca, que fueron mi papá y mi tío, los creadores de la empresa. Hoy seguimos segunda generación con mi hermano y dos primos. Y bueno, contarles un poquito eso, un poquito cómo trabajamos el diseño, el desarrollo de los juegos. Y después me parece la parte más enriquecedora, tanto para ustedes como para mí, es un ida y vuelta de preguntas, consultas, charlar sobre lo que quieran. Me parece que eso es práctico, así que no va a ser muy densa la presentación y así después podemos interactuar un poco. Bueno, somos una empresa familiar, en el 2021 cumplimos 50 años, son 52 ahora. Ahí están mi papá y mi tío, que son los creadores de la empresa, y ahí estamos nosotros, somos la segunda generación. Y la empresa comienza, en realidad, en el año 65-66, mi papá era dibujante técnico de Carrier, mi tío trabajaba en una fábrica de pelotas de fútbol, de cuero. Vivíamos todos en la casa, yo todavía no, vivían en la casa de mis abuelos, una casa chorizo pequeña, la situación económica era bastante mala, y necesitaban encontrar una salida porque con lo que ganaban en sus trabajos, ya con las familias armadas y ya con mi hermana y mi prima nacida, se complicaba bastante la situación. Entonces los fines de semana hacían artículos de cuero para vender en las talabarterías o en ferias, con el recorte de cuero que en la fábrica de pelotas de fútbol que trabajaba mi tío, descartaban, se lo permitían llevar y hacían eso. Y los fines de semana hacían cueritos para las canillas, llaveros, cosas así muy básicas. Y se les ocurrió hacer un cubilete de cuero, exactamente ese que está ahí. Solamente el cubilete, forrarlo, coserlo y tallarlo, digamos, ¿no? Y empezar a venderlo en ferias, y en ese momento no había tanto jugueterías, eran más tabaquerías, que vendían pipas, cigarros, tabaco y cosas de timba. Empezaron a vender esos cubiletes con la buena suerte de que se impuso, no había en ese momento cubiletes nacionales, creo que no había por lo menos cubiletes en ese momento, y empezaron a proveerle a varias tabaquerías. Le pedían, que se lo comentaba justo recién a él, le pedían que por favor le llevaran dados también, porque la gente necesitaba, se vendían por separado, los cubiletes necesitaban los dados, y justamente encontraron una familia acá en San Martín que fabricaba dados, los fabricaban a mano, los pintaban también a mano, y empezaron a instalarse en estas tabaquerías y en otros lugares, el cubilete. Los mismos que iban a comprar los cubiletes, que iban a comprar tabaco, le pedían si no le conseguían una ruleta. Entonces esta gente le decía a mi papá y a mi tío si no se animaban a hacer una ruleta, que la gente le pedía. En ese momento venían algunas de Francia. Entonces empezaron a buscarle la vuelta a la ruleta, y con chapa, y ahora hay una máquina que la próxima diapositiva la vamos a ver, con esta máquina que consiguieron, esta máquina de acá se corta la chapa en redondo, un círculo de chapa, entonces conseguían pedazos de chapa, lo cortaban redondo y a mano le daban la forma de ruleta y mandaban a fundir, a una fundición, los discos de metal. Los discos pues los pintaba mi mamá, yo recuerdo de chico de mi mamá siempre pintando los numeritos, sacándolo. Y bueno, también mi viejo siempre nos dice que mucha necesidad, muchísimas ganas de laburar y una cuota bastante importante de suerte, que también la ruleta funcionó muy bien y se instalaron en tabaquerías y ya empezaron a aparecer las intenciones de incorporar en las jugueterías también las ruletas. Entonces llegó un momento donde mi abuela les dio lo que es el patio, sería el patio de atrás de la casa, hicieron su primer galpón y decidieron que mi tío dejara de trabajar, que mi viejo siguiera laburando en Carrier para bancar un poco desde ahí y mi tío producir la parte más del trabajo del día a día. Bueno, siguieron creciendo, les empezó a pedir si no se animaban a fabricar dominó, que también la gente le pedía dominó, todo siempre medio relacionado en esa época a la timba, ¿no? Y entonces generaron un juego de dominó y ya ahí mi papá dejó de trabajar en Carrier porque se dieron cuenta que eso era un nicho, que había que explotarlo y dijeron, bueno, a todo esto llegó el año 71.
Entonces mi papá dejaba Carrier y le decía a mi tío, bueno, hagamos una sociedad, ya esto es una empresa. ¿Cómo le ponemos de nombre? Y la verdad es que cuando llegaban ellos mismos que iban a repartir, le decían, uy, llegó el dominó rival, llegó la ruleta rival. Entonces le dijeron, bueno, pongámosle rival, e hizo un logo, que es este. Está primero, que por acá hay una línea del tiempo de cómo fue mutando el logo y va a seguir mutando, estamos con el proyecto de seguirlo simplificando. Y entonces le pusieron rival en ese momento, por poner una marca, ¿no? La siguiente. Bueno, este era el título de la charla, pero lo voy a hacer, le voy a mostrar un poquito y después volvemos. Ellos en ese momento pegan como un salto, porque podían dedicarle los dos el tiempo a producir estos juegos y a investigar a ver qué había, ya que iban a entrar empezaron a entrar en las jugueterías, qué producto estaba faltando. Hicieron un dominó infantil, un dominó con animalitos para los chicos, fue un éxito, les fue muy bien. En el 78, por ahí, crean el Memotés. El Memotés, pese que hoy parece un genérico, es una creación de Rival, inclusive la marca es un registro que tenemos nosotros, que nos trae bastante problemática porque todas las fábricas después sacan un Memotés y hay que avisarles que es una marca registrada, que no es de dominio público, que no la pueden usar, permanentemente surgen esas cosas. Y el Memotés le da a la empresa como un vuelco importante porque era el juego más vendido en ese momento, infantil, y todas las jugueterías venían a comprar el Memotés. Después siguen sacando juegos infantiles hasta el 86, yo me incorporo en la empresa en el 84, en el 86 lanzamos Carrera de Mente. Carrera de Mente fue lo que le dio un vuelco y un impulso a la empresa total, un giro terrible, porque sigue siendo aún hoy el juego más vendido de la historia. Llevamos vendidos más de 1,5 millones de juegos, en 17 versiones diferentes. Ahí pudimos hacer la gráfica propia, se reinstaló matricería, teníamos una matricería chica, hicimos una matricería nueva, ampliamos, hoy tenemos 6.500 metros cuadrados en Villa Soldati, y digamos, realmente como que nos dio un impulso de venta y nos posicionó, que entramos en todas las grandes cadenas de supermercados, empezamos a exportar a algunos países, puntualmente no realmente porque el juego tiene mucha idiosincrasia del país, pero sí nos abrió la puerta, por notas y por un montón de cosas, a poder exportar a otros países. De hecho, fuimos proveedores de Walmart durante casi 2 años. En Estados Unidos y en México, que para nosotros también fue un impulso y un reordenamiento de la empresa que fue muy interesante. La empresa nuestra, yo digo que entran ideas y salen productos. Todos los procesos son internos. Tenemos diseño, matricería, inyección plástica, impresión, armado, distribución, o sea, casi todos los procesos son internos. Les muestro un poquito algunas imágenes para que tengan noción. Esas 2 prensas que las recuperamos son la segunda y tercera máquina que compraron, que las compraron usadas para prensar en baquelita y en urea las fichas de dominó y las fichas de ruleta que se hacían en ese momento. Nosotros las restauramos y las pusimos, ese es nuestro showroom, las pusimos en la entrada de showroom como emblema. Arriba vemos el showroom con toda la línea de productos. Tenemos un mini museo donde exponemos también todos los productos. Ahí se ve una vitrina y aquí hay otra, de los primeros productos. Por décadas fuimos armando un poquito de cada uno para el que visita la empresa que pueda recordar también. Tenemos inyectoras plásticas, tenemos 16 inyectoras plásticas, este es uno de los sectores de inyección. Tenemos inyección, una parte de armado del juego de magia. Esta es una incorporación nueva, una máquina automática que fabrica tableros para los juegos. Allá vemos tampografía arriba, que es donde se imprime todo lo que tiene que ver con plástico, las fichas de Buraco, las bolillas de bingo, todos los juegos que llevan impresión sobre plástico, se hace dentro de la empresa y en tampografiado. Abajo uno de los sectores de armado. Acá el sector de imprenta, está la máquina que imprime y están haciendo un control de impresión. Acá vemos uno de los sectores también de armado, la parte de logística con el autoelevador. La matricería, tenemos una matricería bastante importante donde todas las piezas plásticas que diseñamos o imaginamos o proyectamos, hacemos prototipos, después hacemos los moldes. Todos los moldes cuando salen de máquina van a matricería para volver a estar en condiciones para el día que tiene que volver a entrar en máquina, en producción. Ahí vemos desde otro punto, desde otro ángulo la matricería. Tenemos bastante tecnificada centro de CNC, máquinas de extrusión, torno. Eso nos permite a nosotros desarrollar
o sea, explotar la creatividad en cuanto a que sabemos todo lo que podemos hacer sin depender de tener que tercerizar. Acá hay algunas piezas de cobre, que por ejemplo cuando vemos un poquito más del diseño, nosotros hay piezas que son figuras geométricas o cosas así, son sencillas de hacer. Cuando son piezas como en este caso, piezas de ajedrez o que tienen que ser personajes o algo, lo tratamos con talladores o con artesanos y hacemos un boceto de lo que queremos y nos lo hacen, lo tallan directamente en el cobre, con el cobre después en la máquina de electroerosión se graba sobre el molde. Entonces son trabajos muy personalizados, muy particulares. Acá tenemos un molde de un juego nuevo que lo traje acá de Quilmo, es un molde que también bastante reciente que hicimos, y aquí está la colada con las piezas que como salieron, son unas gemas que pertenecen al juego. Y ya pasando un poquito más a entrar en el campo de nuestro enfoque, cuando pensamos los productos, nosotros nos basamos básicamente en tres pilares para desarrollar juegos. Tenemos una mirada que abarca la propuesta del juego, pero desde la mirada del usuario. ¿Qué es lo que va a suceder cuando ese juego esté en una mesa, esté en un patio, con un adulto, con un chico? Eso es un pilar, un poco lo que hablábamos antes, es un pilar fundamental saber cómo va a ser visto desde la mirada del usuario, la experiencia del usuario. El objeto, juego juguete, o sea, un juego juguete, el objeto nos referimos a las piezas que va a llevar, al packaging, a la caja, cómo tiene que ser, contra qué va a competir, qué materiales va a llevar, de acuerdo a los materiales que va a llevar, cómo se va a posicionar con el costo, frente a la competencia. Y la experiencia del jugador desde el enfoque cultural. ¿Qué sucede al producirse lo que decíamos al principio, la jugabilidad del juego? No lo vemos exactamente lo que puse abajo, que no lo vemos como un objeto de mercado, que esto lo multiplico por tanto, me deja tanta rentabilidad. Nosotros lo vemos desde otro punto el juego. Aquí están los tres pilares de lo que sea fundamental: la propuesta, que es la que genera el equipo de diseño, que es en el cual yo trabajo; el producto, que es la empresa, cómo lo va a producir y todo; y la experiencia del jugador. Abriendo un poquito los tres ejes de trabajo, sobre la propuesta, el producto y el objeto, que hay que lograr un equilibrio. Yo digo que los juegos, uno imagina que un juego de recorrido, bueno, tirás los dados, avanzás, retrocedés, te pasa que o respondiste bien, respondiste mal, suceden cosas. La realidad es que los juegos pensados, que no todos los juegos son pensados de esta forma, tienen que cumplir un montón de requisitos. No tiene que ganar el que más sabe, no tiene que dar rápido a alguien afuera y dejar de jugar en una ronda de juego. Tiene que tener cierta picardía, una cuestión monótona de que, bueno, avanzo, retrocedo, si no produce nada, es una mala experiencia de juego. El juego a la larga fracasa o por lo menos no transmite lo que uno cuando lo crea siente que el juego tiene que cumplir, tiene que cumplir una función. Yo no estoy tanto con ese lugar que es pedagógico, que es muy educativo, uno juega para divertirse. Después, si el juego incorporó algo, mejor, pero las personas juegan para divertirse, para pasar un buen momento, agradable, y no jugamos para aprender. Si bien el juego entendemos que es un vehículo directo para llegar con aprendizaje, más a los chicos, pero no lo vemos como determinante. O sea, nosotros no hacemos los juegos para que aprendan algo. Tenemos juegos de aprender a sumar y todo eso, pero encontramos siempre la parte didáctica, pedagógica, y que conlleva eso la parte educativa. Entonces, trabajando sobre este equilibrio que hay que lograr, una idea es la idea de la propuesta, es lo que sería en sí las reglas del juego, o de qué se va a tratar, cuál es la finalidad del juego. Entonces, al pensar la propuesta, tenemos un desarrollo de mecánica, que después se aplica a las reglas del juego, y puse adaptación de licencias porque les voy a contar. Nosotros tenemos tres formas de incorporar juegos a la empresa. Una son las creaciones propias. Nuestra vida es una dinámica de juego. Yo voy en la camioneta, voy mirando y veo algo y se me ocurre cómo jugar a algo, cómo generar. No sé, yo cuento siempre por ahí, el ejemplo más práctico es con las patentes nuevas. Íbamos hace varios años atrás con mi papá en el auto, habían salido las patentes nuevas y mirábamos las letras, decíamos una palabra, sumábamos los números, llegábamos a la fábrica y hicimos un juego, se llama patentes. Entonces así, nuestra cabeza ya está media hecha dinámica, con cualquier cosa tratamos de hacer un juego. Muchas veces lo lanzamos, pero esa dinámica la tenemos bastante creada. Esas son de las autorías propias, digamos. Después tenemos autorías de terceros, que nos pasa todo el tiempo. Yo recibo creativos de juegos, diría a veces hasta más de uno por semana.
y me traen ideas, el 90% de las ideas que me traen ya las vi en alguna exposición en otro país, entonces por ahí la vieron, se les quedó grabada o les pareció, pero muchas veces, el 90-95% de las cosas ya están hechas o modificaciones de algo ya hecho. Y después a veces aparecen juegos buenos o juegos que por ahí no están buenos, pero algunas ideas, algunas perlitas tienen, entonces lo que hacemos es lo asociamos a un proyecto. Mirá, esto está bueno, por lo general después nosotros le encontramos todos los ajustes que hace falta, que la mayoría de los casos es cuando traen un juego es como que te traen un hijo. Entonces vos decís, mira, pero habría que poner la ficha plástica, porque con esta ficha así grandota de vidrio es peligrosa. No me toques el juego yo lo pensé así porque las piezas, porque es un objeto de colección, las piecitas, que yo. Bueno, terminamos negociando porque después el juego tiene que tener un precio que se pueda comercializar en el mercado o que se pueda producir, esto también va a competir. Pero terminamos haciendo una alianza con el creador del juego, que lo que hace es, los diseños siempre los ponemos nosotros porque tengo un equipo de diseño bastante grande y tiene que estar en línea con la imagen de la empresa, con el denominador de ilustraciones, de texto, de todo eso. Entonces lo que le proponemos es nosotros producir el juego y que cobre regalías por sobre el juego. Por cada juego que se vende cobra un porcentaje. Los porcentajes normalmente son entre el 7 y el 12%. El 7% los juegos más básicos, el 12% por ejemplo son las licencias como yo tengo de Mattel, los juegos internacionales, ya son juegos que están posicionados y que uno sabe que son éxitos seguros. En el caso de ese, bueno, se paga una regalía y eso sería con un autor argentino. Nosotros tenemos en este momento 6 casos de juegos que editamos que son de autores argentinos. Y después están las licencias internacionales, como en el caso nuestro que tuvimos a Disney, tuvimos a las licencias casi todas tuvimos en algún momento. Hoy tenemos Mattel. Mattel hace 6 años no le permitían importar juegos de mesa, tenían cuestiones políticas que el gobierno no le permitía importar, entonces buscó un aliado estratégico en Argentina, una empresa hizo un estudio, bueno, nos analizaron a nosotros, hicieron un estudio de mercado y reuníamos las condiciones, cambiando algunas cosas dentro de la empresa, para ser licenciatarios y producir. Mattel produce solamente Mattel para todo el mundo, con empresas en Estados Unidos, en China y en México. Rival somos la única empresa en el mundo que produce Mattel no siendo Mattel, digamos. Nos autorizaron para eso. Y de hecho ahora estamos certificados para producir Fisher Price también en la empresa. Digamos, eso también nos sirvió como para posicionarnos en el mercado local. Y la posibilidad también de continuar con las exportaciones. Entonces esas serían las 3 formas de entrada del juego. O creaciones nuestras, o de un autor nacional, o de una empresa multinacional. Nosotros viajamos a las exposiciones que se hacen en otros países y cuando nos interesa algo tomamos la licencia. Que es lo mismo, se pagan regalías. Cuento el caso porque me parece que enriquece puntualmente ahora. El gobierno no está permitiendo pagar regalías, o sea que salgan dólares, por lo cual tengo congelado el contrato de Mattel, porque Mattel le puede pagar hasta diciembre, que nos costó un montón. Para nosotros en dólares que hay que pagar es muchísimo juntarlos, para ellos cuando les llegan es muy poco. Y esta cuestión de que la salida de divisas no está permitida, en este momento puntual es una coyuntura que nos está complicando. En marzo Mattel nos dijo que si no podíamos girar regalías, que pongamos stand-by en los proyectos nuevos hasta que haya una decisión del gobierno, si autoriza o no. Estamos puntualmente ahora en esa situación. Estás tocando algo que lo que acaba de tocar. Ahí toqué. Me puso nervioso lo de Mattel. Dicho esto, le muestro lo que le comentaba. Cuando nosotros, esa foto es de hace muy poco, estábamos pensando cuál de estos productos lanzábamos primero. Ese es el equipo que trabajamos de diseño. Son las diseñadoras. La que está al lado mío allá es Micaela, que es la ingeniera de planta, que participa permanentemente en las decisiones, porque es la que después sabe si lo vamos a poder llevar a la práctica o no. Realmente nosotros regulamos muchísimo cuando pensamos un juego y después ella nos dice si se puede o no se puede fabricar, si es viable o qué opciones tenemos de materiales, de tiempos y todo eso. Bueno, acá con el equipo de diseño también trabajamos mucho, aparte de la experiencia del usuario que comentábamos, es tener imágenes de los productos propios y productos de la competencia, entonces para ver cómo se va a ver en góndola, al lado de cuál producto va a estar, por el color de la caja, por tamaño, así, y ahí decidimos por ahí en qué parte de la línea
se ubica el producto o si determinamos que por ahí no es viable que lo fabriquemos. Decimos, mira, se va a parecer a este o compite con este y no nos parece que sea viable, o no por ahí en determinado momento. Porque también el país tiene momentos, si bien en el juguete y en el juego hay dos ciclos muy marcados, que es Día del Niño y Fin de Año, que son dos fechas muy marcadas, en el juego de mesa no es tan así, es más lineal, venta dentro del año, con esos dos picos muy marcados, pero no como en el juguete sí tiene esos dos picos. Entonces por ahí hay momentos para lanzarlos y momentos no. Para el Día del Niño nos lanzamos juegos para adultos, por ahí más para fin de año es el momento de lanzar juegos para toda la familia. Bueno, acá lo mismo, debatiendo por ahí sobre cuestiones de juegos. Acá en productos, nosotros justamente por haber trabajado en todo esto del diseño y el desarrollo y tanto en las mecánicas de los juegos, tenemos obtenido ya 17 productos, son distinguidos con sello Buen Diseño, que para nosotros es un orgullo acá con los de Mattel, porque todos los años venimos presentando productos y se nos vienen premiando o distinguiendo, llamémosle. Así que eso nos entusiasma a seguir mejorando permanentemente y esto también nos abre el mercado para exportación. Por supuesto cumplimos con normas de seguridad, con todas ahora estamos tratando de Marcelo, certificar para ser empresa B, así que, porque estamos con algunas empresas de alimentación que nos han propuesto algunos trabajos en conjunto, entonces necesitaríamos hacer certificación B. Bueno, estos son algunos de los productos con los que hemos ganado premios. Este es el último lanzamiento que hicimos, Carrera de Mente. Esta versión de Carrera de Mente, que realmente, les contaba antes, es el juego más vendido de la historia. Tiene 17 versiones, 18 con esta que acabamos de lanzar. Y de Carrera de Mente siempre encontramos ese niño mimado en la empresa, entonces siempre estamos pensando en buscarle, y siempre decimos, bueno, esta va a ser la última, porque la gente va a decir, no, otro Carrera de Mente más, y sin embargo cada vez que lanzamos un Carrera de Mente, si bien este varió bastante con la mecánica del juego y todo, no solo que se convierte en el número 1 en ventas otra vez, sino que nos reposiciona toda la línea, que hoy siguen conviviendo el Carrera de Mente cartas y 2 versiones anteriores, entonces nos reposiciona la línea. Y un caso también que lo comento porque es interesante, en algún momento nosotros veíamos a la tecnología como un enemigo. La pregunta de todo el mundo es siempre, che, ¿y siguen con los juegos de mesa ustedes? ¿Cómo les va ahora con los celulares, con las tablets, con la tecnología? Y no, nosotros venimos creciendo desde hace 52 años, donde arrancaban fabricando cubiletes 10 por día, hoy nosotros fabricamos arriba de 1 millón de juegos por año. Entonces, de año a año vamos creciendo. Entonces, la pregunta esa tiene una lógica en la tecnología, es que todos estamos un poco hartos, y nosotros lo vivimos mucho en la pandemia. Hay una necesidad desde los colegios, desde la familia, de que los chicos no estén tan conectados, están hiperconectados, están demasiado vinculados con la tecnología, entonces necesitan por ahí descontaminar un poco, entonces trabaja mucho sobre el tema de los juegos. En la pandemia, y me pasó muchísimo a mí, se lo contaba hoy. Eso iba a preguntar, si lograron hacer un producto innovador en base al tiempo de pandemia, como la gente no salía, se juntaban más las familias encerradas, que no podían salir, si lograron, ¿cómo pasó eso con el tema del producto? Bueno, ahora más adelante lo vamos a ver, es un tema buenísima la pregunta, porque me das pie. Nosotros en la pandemia, lo primero que nos pasó es entrar en pánico. Dijimos, ahora qué hacemos, un día nos quedamos todos en casa, la fábrica funcionando, nosotros somos un equipo de 80 personas casi, y ahora qué hacemos, y aparte perdíamos de alguna forma el vínculo con el cliente. Nosotros el cliente es el consumidor, no el cliente, el mayorista ni la juguetería, ese es un intermediario, el cliente es el usuario. Y nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con el usuario permanentemente a través de las redes, todo. Entonces, lo primero que hicimos es activar juegos online. Al tercer día de pandemia estábamos pensando cómo hacemos para no perder el vínculo, cómo hacer para estimular a que jueguen. Como se podía hacer la venta online, dijimos, esto le tiene que funcionar a las jugueterías que vendan online y a nosotros. Nosotros ya teníamos desarrollada la página nuestra, la tienda oficial, entonces teníamos que encontrarle por ese lado. Por suerte nosotros teníamos compromisos de exportación, entonces a los 15 días más o menos de la pandemia pudimos empezar a volver de a poco, cumpliendo con un montón de requisitos, pudimos abrir la empresa, primero con 7 personas, después nos autorizaron a 15, bueno, presentando compromisos de exportación, nos permitieron trabajar, no entregar, pero sí producir. Entonces, hablamos con las
los que podían moverse venían a retirar los juegos, y a su vez nosotros, después al final vamos a ver algunas imágenes, hicimos bingos online, carrera de mente online, llegamos a tener en los rooms de 400 personas jugando en determinados momentos, que para nosotros era fantástico. Entonces no perdíamos el vínculo, y no solo eso, sino que la gente como que estaba necesitada. Empezamos haciéndolo 2 veces por semana y nos mandaban todo el tiempo, y que nos aburrimos y no se puede hacer otra cosa. Hicimos el Blef, hicimos Memoté, hicimos un montón de proyectos online. Y lo que yo, la pandemia, o sea, sería lógico que diga que tuvo algo positivo, ¿no? Creo que fue todo negativo, pero rescato que muchísima gente se dio cuenta de que se podía jugar. Porque me pasó con un conocido, o me pasa todo el tiempo, que me dicen, en la pandemia, o sea, que bajé del placar que tenía en el tel, me puse a jugar, y pues se enganchó mi hijo. Si hubiese enganchado en cualquier otro momento si no había pandemia. Tema que no tuviste nunca la oportunidad de esa situación. Entonces, me pasa todo el tiempo que me dicen, ¿sabes que a partir de la pandemia, que jugamos todas las noches a la dama con mi pareja, con mi hijo, que sea, me dicen, ¿sabes que todas las noches después de comer nos jugamos un partidito, o me encantó tal juego, o me lo piden? Entonces, me di cuenta que la pandemia generó algo que vuelva un poco la gente a jugar, y que de eso, llamémosle un valor residual, eso va a dejar, y que sigan jugando, que redescubran eso. Esa experiencia la tuve también en algunos eventos, en los que, por ejemplo, en la exposición de automóvil, que nos invitan a participar con algún stand para que los chicos se entretengan mientras el papá por ahí miran los autos. Y por ahí el papá como lo depositaba, lo dejaban y se iban a mirar. Y por ahí el nene no se quería quedar, entonces iba a quedarte un ratito con el nene, se sentaban, jugaban, y el papá por ahí, estando yo ahí, por ahí me decía, mirá cómo se enganchó. Y no es mirá cómo se enganchó, siempre, si en tu casa no hubiera jugado, o sea, nosotros si no le damos la oportunidad a los chicos de que descubran eso de jugar. Pareciera como que a veces, en algunos casos, como que jugar es antiguo, como que ya no está más. Pero bueno, la experiencia nuestra es esa, de que cada vez se venden más. De hecho, hay más fábricas de juguetes también, de juegos de mesa, y hay mucha movida, no sé, por ahí algunos de ustedes conozcan, pero hay muchos lugares, bares para ir a tomar algo y ir a jugar. Nosotros auspiciamos 22 lugares hoy, que aportamos los juegos y hacemos un poquito de marketing y esas cosas, y es como que cada vez va creciendo más. Así que me parece que esto tenemos para el rato, y si bien es un nicho, pero es un nicho permanente y que va creciendo, y que no es tan nicho, porque si uno piensa solamente nosotros, una fábrica de juegos, que hay varias, creo que somos la única del tamaño que tenemos y que hacemos desde primera infancia hasta adultos, para todas las edades. Algunos hacen para infantiles, otras empresas hacen más diferentes, más de previa y todo eso, pero son varias fábricas y con millones de juegos que se ponen en el mercado. Algunas experiencias que tuvimos con juegos, con lanzamientos, es por hacer el Centro Cultural de la Ciencia, trabajamos mucho, tenemos un convenio con ellos donde podemos lanzar los productos, hacer testeos. Nosotros sí tenemos equipos de testeo también, justamente la experiencia del usuario nos basamos en eso, en armar equipos de testeo de diferentes edades, de diferentes localidades inclusive, y a veces estamos presentes, a veces solamente se filman los testeos, por supuesto con autorizaciones, ¿no? Se filman y dejamos para después ver, y ponemos varios juegos, y agarran un juego que para nosotros parecía con una mecánica de un estilo, y vemos que el chico lo agarró y lo dejó porque le aburrió a los 5 minutos, o le cambia las reglas. Entonces de ahí empezamos. ¿Qué le pareció, o qué vio que no le gustó, o por qué entendió que las reglas eran así? Se lo explica a alguien. Entonces nos damos cuenta y trabajamos muchísimo sobre el reglamento. Hoy hay una realidad que nadie, incluyo porque nadie queremos leer algo, un reglamento, una hora para después sentarte a jugar. Hoy tiene que ser casi intuitivo. Hoy abrís la caja y lo tenés que estar jugando. Si es sin leerlo, mejor todavía. E inclusive si se te ocurre que podés adaptar una regla, muchos lo hacen y no está mal. Como vos te rico que lo haces. Pero eso nosotros lo pensamos hasta ese lado. Y es interesantísimo. Hoy hablaba también, antes de arrancar la charla, del tema de las redes sociales, que es lo mejor que nos pudo haber pasado nosotros como empresa, porque todos los palazos, o todo lo que nosotros pensamos que, mira, esto es así, o la gente, hasta a veces uno subestima porque conocemos, entiéndase bien, ¿no? de pedante, ¿no? Pero conocemos tanto de juego que a veces pensamos, esto sí, esto es así, la gente lo va a entender, y no. Entonces, en base a las quejas, las críticas, las consultas, es lo que más nos hace crecer, lo que más nos ubica. Y por eso decía que es una de las patas, diría que es la fundamental, la experiencia del usuario. De eso depende el éxito o no de un producto. Entonces todas estas experiencias que hacemos antes de lanzar el producto, y después, bueno, como campañas de marketing para posicionarlo,
toda esta movida. El Roberto Fraga, francés, es el creador de Doctor Eureka y de Kimbap, que es otro juego nuevo. Es la persona, vendría a ser el Messi de los juegos de mesa, y es la persona que más juegos publicados en el mundo con empresas internacionales tiene. En Argentina, por suerte, nos hicimos muy amigos la primera vez que vino. De hecho, cuando viene, va al sur, va al Calafate, viene ahora el 19 de noviembre, viene, se queda 20 días, aprovecha, pasea un poco, cobra las regalías que le pago por los juegos, se la gasta acá, que es bueno, y me trae siempre ideas nuevas. De hecho, después voy a contar el caso de Kimbap, que fue el último, que me llamó un domingo a las 6 de la mañana, que tenía una idea. Y no la tenía producida, ni sabía todavía cómo, pero me dijo la idea, me pareció fantástica, y empezamos a trabajarlo en conjunto, y logramos desarrollarlo. Ahora que yo ya lo tengo, lo voy a empezar a dar la licencia al resto del mundo. Estas son algunas de las movidas que hicimos, bueno, en Plaza de Mayo, atrás del Colón, en aire libre, con escuelas públicas. Lo hacemos una vez por año para que tengan la posibilidad los chicos de jugar con grandes maestros internacionales del ajedrez. Esta es una movida de grandes maestros de ajedrez. Uno de los stands que hacemos, nosotros participamos de la Feria del Juguete y la exposición del libro, con estar en los dos eventos. Estas son algunas de las acciones que hacemos en redes sociales, que estamos también prestando bastante atención. El rival llegó a la playa, empezamos hace un par de años, con la idea de que veíamos que la gente se llevaba el jueguito, por ir a la playa, algunos sí, algunos no, otros miraban. Entonces, los últimos 2 veranos, las posteriores a la pandemia, arrancamos con 22 balnearios, donde proveemos los juegos a la concesión del balneario para que la gente los pueda retirar, los pueda jugar. En algunos casos descubrieron que los quieren vender también, porque la gente, si está en la playa, como está calentita con el juego y lo compra, después tiene que salir, bañarse. No puede faltar el 1, el 2, la valija, entonces, no bueno, puede faltar. se lo llevamos ahí para que lo tenga y la posibilidad de que lo compre. El balneario descubrió que le es más rentable vender un juego que 10 jugos de naranja o gaseosa o lo que fuese. Entonces se van sumando todos los años un montón de balnearios. Estamos con un proyecto del rival llegó a la escuela, para proveerle a juegotecas a las escuelas, para que también nos dicen que hay mucho. También trabajamos con 2 psicopedagogas en el equipo de trabajo y con maestras que nos van tirando inquietudes. A los chicos les cuesta aprender la hora con agujas, pensamos en un juego que sea para eso. No sé, necesitan contención porque en el recreo se pegan, se patean. Bueno, debemos de asistirlos con juego. Entonces estamos pensando en generamos el rival llegó a la playa, generar el rival llegó a la escuela. Esto es lo que te decía, que vos lo habías comentado, esto lo generamos en pandemia, para tener el vínculo con la gente. De hecho habíamos generado unos personajes, que creo que están abajo, que conducían los programas estos de jugar, y todo el tiempo nos sobrepasaba la cantidad, o sea, era algo que no teníamos la experiencia. De hecho, en las primeras hicimos agua por todos lados porque no imaginamos tanta cantidad de personas a la vez jugando, y a través de una pantalla, era algo loquísimo. Hoy lo pienso y me parece mentira que pasamos todavía todo ese momento. Igual de los juegos online, busca el tesoro, juegos de autor, bueno, hicimos un montón, charlas, juegos, todo. Y esta experiencia, que es la última imagen esta, después ya charlamos más abiertamente por ahí. En un momento, lo que les decía antes, nosotros tenemos la tecnología como un enemigo, llamémosle. Era eso. Y ahora con los celulares, ¿qué va a pasar? Los chicos a los 5 años ya tienen celular, los chicos no juegan, los pibes no otros juegos, qué sé yo, todas esas cuestiones. Lo teníamos como un enemigo. Después de un momento dijimos, pará, veámoslo como un aliado. ¿Qué podemos aportar o qué nos puede aportar? Y lo que no encontramos en ningún momento es el vínculo, no sé cómo llamarle, amalgamar lo virtual con lo físico. No queríamos perder la cuestión física porque para nosotros el juego es sentarse, mirarse, tener una expresión, reírte, cargar, mover una ficha, el tacto con las cosas. Y no encontramos el vínculo. Teníamos ideas de juego que las vimos en otros países, que es, vos escaneás un QR y te aparece algo en el tablero, en vez de tirar el dado tocas el celular y te aparece. Para nosotros todo eso es forzado, no hay nada legítimo o que nos parecía piola o innovador de ese lado. Lo que sí nos surgió en ese momento, un ex Google, que trabajó en Google, nos había propuesto en un momento digitalizar los juegos, para que la gente los jugara. Le tenía un ratito en el consultorio, en el colectivo, bueno, hicimos una alianza estratégica con esta persona y pusimos varios de los juegos que se pueden jugar, están aún hoy. Y la experiencia fue de que en realidad lo único que hizo fue reposicionar los juegos físicos, que fue un caso rarísimo, porque adolescentes a determinada edad, que es verdad, nosotros lo perdíamos en esa edad y después volvían a retomar la previa, cuando estaban por ahí en pareja, que se iban a comprar una pizza, un juego y
y pasamos la noche. Esa franja que la perdíamos, descubrían el juego a través del celular o la tablet y se lo iban a comprar, porque el juego no te permite todas estas cuestiones que yo te comento, o están como, no sé, la vivencia es diferente, entonces nos reposicionó el juego físico, y fue fantástica la experiencia esa porque no nos sirvió, o sea, no lo vimos como para monetizar, que era una de las funciones del juego, sino como para reposicionar el juego físico, que es lo que nos interesaba. O sea que fue una experiencia fantástica. No le estamos la realidad prestando mucha atención porque no nos interesa tampoco mucho ir por ese lado, ni vincular los juegos con la tecnología. Pero bueno, esa es la experiencia que tuvimos. Bueno, este es el caso de PC Box o con algunas empresas que te vendían las tablets o los celulares ya con el juego precargado. Y así hicimos un par de operaciones. Y bueno, termina muchas gracias, termina solamente la presentación.